Bendiciones nuevamente. Vamos a continuar con nuestro exégesis, nuestro estudio, nuestro análisis de Judas en el episodio 28, video 28. Aún estamos trabajando en lo que es la defensa adecuada para los problemas que se presentan en una congregación. Y la defensa que Judas nos recomienda es una teología revelada, la que hemos estudiado, la que hemos analizado. Y encontramos aquí una situación interesante. Leyendo desde los versículos 20, 21 y 22, encontramos el actuar de dos grupos de personas diferentes, a los cuales se les dan también consejos diferentes. Judas, en el verso 20, les dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ese es un grupo diferente, es el grupo de la Iglesia de Cristo que sufrió la invasión de las personas que se mencionan en el versículo 3, que llegaron con intenciones equivocadas, con intenciones erróneas, intenciones de causar problemas. Y a ellos se les dirige la frase del verso 20, cuando dice: pero a vosotros, amados, ustedes lo que tienen que hacer, pues déjenme parafrasear la frase, el texto, deben de edificarse sobre su santísima fe. ¿Y cómo se edifican? Estudiando constantemente, manteniéndose firme en el conocimiento bíblico adquirido, participando de su conocimiento a otras personas, envolviéndose en el trabajo de la evangelización y de la predicación. Como estamos notando, el mensaje del versículo 20 va dirigido hacia el grupo de cristianos ya firmemente convencidos, personas convertidas, personas que desean que más gentes conozcan el evangelio. En el caso particular, mi persona u otras personas que se dedican a evangelizar. Y el mismo versículo 21 les menciona las actividades que tienen que hacer, pero con otro grupo de personas. Bueno, en el verso 21, cuando dice: ustedes, cristianos, consérvense en el amor de Dios y esperen la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y después, el versículo 22 y 23 se está refiriendo las actividades que ellos tienen que hacer para tratar de rescatar a tres niveles de personas de los que ingresaron, que están en perdición. Uno, los totalmente perdidos, todavía no los totalmente perdidos. Los que apenas están dudando, dice el verso 22, tratar de convencerlos, utilizar los mejores argumentos para convencerlos de que están tomando una decisión errónea al seguir doctrinas equivocadas, seguir pensamientos equivocados. 23. De otros que ya están más inmersos en las doctrinas o en los pensamientos, en la filosofía de los que llegaron, Judas les dice que tienen que arrebatarlos del fuego. Arrebatarlos del fuego significa que ya se tiene que actuar más duramente con ellos, se tiene que trabajar más duramente con ellos, hablarles fuertemente y retomarlos si ellos quieren. Pero hay un grupo, al final del verso 23, cuando dice, tienen que aborrecer a los otros, hay que tener misericordia de los otros y tenemos que aborrecer aún su ropa contaminada por su carne. Ya expliqué en videos anteriores las actividades que tienen que hacer las personas. Pero estos mismos versículos nos traen a la luz el conflicto permanente, el conflicto eterno, vamos a decir así, entre gentes en la humanidad, en la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Siempre vamos a tener ese conflicto. ¿Cuál conflicto? El conflicto de la ideología o de los pensamientos humanos. El humanista, o la persona que solo piensa en sí mismo, el orgulloso, el que se satisface a sí mismo, el que no le interesa los demás, tiene una actitud hacia la revelación de superioridad. Es incorrecto, es inexacto tener esa actitud. Prácticamente minimiza las enseñanzas bíblicas y las considera como obsoletas, como no válidas, como no correctas para nuestro tiempo. Esa es la razón, creemos, por lo cual
hay un grandísimo porcentaje de la población, ya no digo local, nacional, sino mundial, que hace caso omiso de los consejos o de la teología revelada. La Biblia, para muchos de ellos, simplemente es un libro para tener en el librero nada más, o ni siquiera para tenerlo, o se burlan de los consejos, de las recomendaciones que el Espíritu Santo da a través de los profetas a los judíos en el Antiguo Testamento y a los cristianos en el Nuevo Testamento, para cómo tener una mejor vida, cómo transformar su vida, cómo acercarse al momento, cuando llegue el momento final, nos vamos acercando a una condición mejor para ser juzgados. Entonces, todas estas frases o fraseología de la teología bíblica, ellos la miran en forma incorrecta o la malinterpretan, y de ahí el surgimiento de múltiples grupos religiosos que se autonombran o que se ponen el nombre de cristianos. No es únicamente en esta época. Los grupos existen desde épocas antiguas, vamos a decir desde que se inventó la imprenta y más atrás. Han existido grupos que se oponen a las enseñanzas que los apóstoles en el Nuevo Testamento y que los profetas en el Antiguo Testamento transmitieron a los distintos grupos de los hijos de Dios. Cuando digo distintos grupos, es porque los judíos fueron los originales hijos de Dios, los primeros hijos de Dios, recibidos por ser descendientes de Abraham. Ahí toda la escritura bíblica nos habla acerca de eso. Y los nuevos hijos de Dios son los cristianos, en los cuales ya no hay diferencia de razas, sino que las congregaciones se forman por multitud. Somos multirraciales. No, en la iglesia de Cristo no hay diferencias raciales por el color de la piel, no hay diferencias ni siquiera por el color por el lenguaje que tengamos. En cada país existen distintas congregaciones de la iglesia de Cristo. Pero la proliferación de personas que han puesto por los suelos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con sus actitudes, con sus actividades, con los escándalos que se han sucedido, han provocado que una gran mayoría de población mire con recelo las enseñanzas o las presentaciones bíblicas que la Iglesia de Cristo presenta. No somos sectarios, no somos ni mormones, ni testigos, ni bautistas, ni pentecostales, ni católicos, no somos ningún grupo de esos. Somos simplemente el grupo de personas que se apega lo más aproximado a lo que las Escrituras nos dicen y a cómo podemos adoptar la posición de ser hijos adoptados de Dios y hijos transformados. Entonces, cuando las personas, los humanos, tienen una idea equivocada acerca de las Escrituras, van a actuar en consecuencia, en forma equivocada. Entonces, ¿cuál es la teología revelada? La teología revelada es la que nos muestra la actitud correcta. Las Sagradas Escrituras, comenzando con el Antiguo Testamento, en la forma en que se les dijo a los judíos cómo debían de actuar, en el Antiguo Testamento, en los libros de Levíticos, se encuentra un sistema sacrificial, un sistema de sacrificios que Dios les ordenó a los judíos que tenían que realizar cuando llegaran a la tierra prometida. Y cada sacrificio tiene su significado muy particular, prefigurando la futura venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, quien sería sacrificado, sería el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero muchísima gente también malinterpreta la frase quita los pecados del mundo como diciendo que ya con el solo hecho de que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado, automáticamente ya los pecados de usted y los de todo el mundo son perdonados. Son perdonados, se le ofrece el perdón, se le ofrece la salvación, pero falta que la persona la acepte. Si no hay la relación mutua entre el ofrecimiento y la aceptación, entonces no puede haber la comunión que se requiere entre nuestro Señor Jesucristo y la persona que decide abandonar sus pecados. Usted puede creer mentalmente, psicológicamente, científicamente, puede creer que es correcto lo que dice la Biblia, pero no quiere hacer nada para cambiar. Entonces, ese tipo de fe, ya alguna vez lo expliqué en alguno de mis videos acerca del plan de salvación, es una fe vana, es una fe fútil que no da resultados. La fe real, la fe verdadera,
se muestra cuando las personas deciden cambiar su vida, lo primero, deciden morir a las actividades negativas que afectan su vida, deciden ser bautizados para que sus pecados sean perdonados y cuando sale de las aguas bautismales decide vivir una vida totalmente entregada al Señor. No digo una vida como los monjes que se van y se encierran y están refundidos en lugares ignotos, desconocidos, y están en constante oración. Eso es fanatismo, o eso es otras tácticas que no recomendamos. El cristiano tiene que segregarse del mundo en conductas, en actitudes, pero al mismo tiempo tenemos que estar en el mundo, porque si no, ¿cómo le vamos a enseñar al mundo? ¿Cómo vamos a convivir con el mundo? ¿Cómo vamos a dialogar con el mundo? Entonces estamos dentro de, pero al mismo tiempo estamos fuera de el mundo. Estamos en el mundo, pero no debemos de ser del mundo. E infortunadamente las personas que no aceptan esta teología, esta actitud correcta, son las personas que están en constante conflicto tanto con lo que dicen las Escrituras como con las personas que obedecen las Escrituras. Otra idea que hemos extraído es la siguiente: el esfuerzo material, el esfuerzo físico. Existen muchos grupos, vamos a decir las organizaciones que son no lucrativas, que ayudan a las personas en necesidad. Hasta ahí termina su esfuerzo. Proporcionan alimentos, proporcionan ropas, proporcionan salud, proporcionan bienestar físico a las personas. Hay muchos gobiernos que merecen nuestro aplauso por tratar de proporcionar esos recursos, cubrir esas necesidades básicas para la población. Pero son esfuerzos, otra vez, son esfuerzos materiales. El esfuerzo espiritual no lo toman en consideración. De hecho, no he sabido de países que se enfoquen en mantener su población bajo las normas bíblicas y realizar las actividades o hacer las cosas así como la Biblia nos enseña. No hemos sabido. Y bueno, cada persona es un mundo. Entonces, cuando el esfuerzo es material, los resultados también van a ser materiales. Tenemos entonces los que queremos cambiar, los que queremos salirnos de ese molde, tenemos que actualizarnos constantemente. La Biblia se lee una vez y después de que se lee esa vez y pasa un año, volvemos a leerla y le encontramos nuevos significados. Pasa otros 2, 3 años, le volvemos a leerla y le encontramos nuevos significados. Mucho más si nos dedicamos a usar las técnicas de investigación, al menos esta sencilla, que es la exégesis, cómo interpretar, cómo meterse en el texto, cómo extraer los pensamientos que el Espíritu Santo le instruyó a los apóstoles, a los escritores, a los amanuenses, para que la transcribieran en papiro o en pieles y posteriormente se tradujera a los idiomas actuales presentes. Otro punto más que hemos encontrado, los frutos visibles. Habrá grupos, otra vez, que los dos son semejantes, donde su satisfacción es ver los resultados visiblemente. Es que ya llevamos, llevamos alimentos al hospital X para los padres de los enfermos que ahí están viviendo y esperando resultados. Bueno, es correcto, es adecuado. No, es que ahora ya construimos un edificio grande para una congregación de 400 miembros, cuando en realidad nada más se reúnen 5, 10 o 15 personas, pero tenemos un edificio gigante. La iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas. Entonces, un gasto excesivo de recursos para mostrar que somos la iglesia más importante del mundo porque tenemos el edificio que vale los muchos millones, eso es egolatría, eso es algo material, un fruto visible, algo para poder decir que estamos en lo correcto. No es así. El verdadero cristiano se puede reunir aún debajo de un árbol donde estén 2 o 3 personas reunidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo correctamente. Ese grupo de 2 o 3 personas son la iglesia de Cristo. Si se reúnen en una construcción más adecuada, correcto, es la iglesia de Cristo. O si hay 5,000 que se reúnen en una gran estructura, bueno, correcto, son 5,000.
Pero tener una gran estructura para 1000, digo para 1000, para 1, 2, 3, 5 miembros, son elefantes blancos, no tienen sentido. Nosotros tenemos que entender que la naturaleza tanto de la iglesia como de las personas que se convierten se ha transformado. Ahora es una naturaleza celestial, es una naturaleza diferente. Pensamos de manera diferente, hablamos de manera diferente, tratamos de imitar al creador del cristianismo, nuestro Señor Jesucristo. No lo vamos a lograr totalmente. No hay un cristiano que digamos que sea perfecto. Si alguno dice, es que yo ya soy perfecto, miente. Todo el mundo, aún ya siendo cristianos, tenemos defectos, tenemos debilidades y cada día tenemos que estar luchando por ser mejores personas para agradar a nuestro Dios. El resultado final se verá cuando venga el juicio final. Y como no sabemos, simplemente hay que vivir el día de hoy como si hoy fuera el último día. Por lo tanto, en este día tengo el deber de servir al Señor en lo que tengamos que servirle. En mi posición en estos momentos, trato de servir al Señor proclamando su palabra, utilizando estos medios, este medio digital. Pero hay más personas que van por el mundo, van a pie, evangelizan, enseñan. Hay bastantes muy buenos resultados, bastantes personas entregadas y no son ni santurrones, ni tampoco son personas, ¿cómo decirles?, que se las dan de muy espirituales. Son personas comunes, como usted y como yo, que simplemente comemos fuera, paseamos, nos divertimos, pero de otra manera, de otro estilo. No somos ermitaños, no somos personas encerrados en nosotros mismos. Un punto más. El liderazgo en este tipo de grupos de los humanos se analiza desde puntos de vista humanos también. Entonces, generalmente el liderazgo, infortunadamente, se califica más con la cantidad de dinero que tiene el líder, con la posición política que tiene el líder, con la posición social que tiene el líder, el guía, y eso afecta su relación con Dios. No es lo económico, no es lo material, no es lo social, no es lo educativo, lo que le da calidad a un líder, sino el calor humano, el fruto, el calor que siente hacia las palabras de Dios. Obviamente que si el individuo, el líder, el guía, considera que Dios es supremo y lo muestra abiertamente, esa persona entonces va a sentir un calor más grande hacia los humanos, un deseo de modificar lo mal hecho, de corregir las deficiencias que hubo en el pasado en las comunidades, con las personas, pero siempre considerando que Dios es supremo y que la persona el líder está realizando las actividades que está realizando porque tiene una fe grande en aquel que es el creador del universo. Cuando existen líderes políticos en el mundo que se enfocan en la ayuda para sus poblaciones, para el país que están gobernando, pero tienen en su mente que lo hacen guiados e inspirados más que por los escritores mundanos, escritores del pasado que han dado buenas ideas acerca de política o cómo debe de trabajarse en la política para el bienestar del pueblo. Bueno, pero si se pone más en su mente lo que Dios es y toma sus ideas de lo que la Biblia dice, tan solo en el Antiguo Testamento, las instrucciones que da incluso hasta para las personas que cometen delitos, cómo deben de vivir. No más la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, pero sí leyes que se extraen de las Sagradas Escrituras y que pueden ser aplicables en cualquier ámbito. Si es en el ámbito político, pueden hacerlo. Lamentablemente, todavía los políticos de muchas partes del mundo están corrompidos y los cristianos muy difícilmente se atreven a ser grandes o a ser políticos y al mismo tiempo ser expositores de la palabra. Como que hay incongruencia, porque al ser expositor de la palabra y ser político, va a ser señalado como corrupto. Y lo sea o no lo sea, de todos modos el calificativo ya existe y los políticos ya tienen ese calificativo, aunque no lo sean, aunque muchos se estén transformando, pero existe ese calificativo. Es difícil borrar de la memoria del pueblo la palabra corrupto. Así que
Cuando un líder, un político, una persona es un guía y toma a Dios como el ser supremo, estamos viendo entonces que está aceptando la teología revelada, la teología bíblica. Y va a haber siempre conflicto entre lo que dicen los humanos y lo que dice Dios. Hay conflicto, hay incomprensiones, hay gente incluso que se enfrenta abiertamente, se le llaman ateos, se enfrentan abiertamente a lo que las escrituras mencionan. Un punto 5 más que hemos tomado de esta sección. Son los versículos 21, 22, 20, 21 y 22 hasta el 23. La cosmovisión temporal. La cosmovisión es la manera de ver el mundo. Se forma de dos palabras, ya la están viendo ustedes aquí. Cosmos, que significa mundo, y visión, que significa ver. ¿Cómo miramos el mundo? ¿Cómo miramos la sociedad que nos rodea? ¿Cómo observamos a nuestros congéneres, a nuestros amigos, nuestros compañeros? ¿Los miramos únicamente como números, como en el caso de las empresas que tienen empleados y cada uno se le proporciona un número? ¿O los miramos como seres humanos con necesidades, con deseos, con inteligencia? Bueno, hay personas, existen personas, empresas sobre todo, que a sus empleados los miran con una cosmovisión numérica, un signo de pesos únicamente. Hay personas también que en sus creencias, en su ideología, su cosmovisión simplemente es la de primero me satisfago yo y después los demás. Siempre primero yo y después los demás. Y no me importan los demás. El grupo de las personas que ingresaron a la congregación en el versículo 3 que se nos narra de Judas, en el versículo 4, he estado mencionando constantemente el versículo 3, en el versículo 4 que han ingresado, estas personas ya vienen con intenciones negativas, traen precisamente su ideología humana. Yo mando, yo gobierno, mis actitudes son estas, quítense los demás porque yo soy el que yo soy. Y esa actitud, esa cosmovisión va a ser temporal. ¿Cuánto tiempo puede durar un líder? Vamos a decir 100 años de edad. El gran problema es que le heredan sus malos conceptos, sus malas formas de gobernar, se los heredan a sucesores y es una cadena que se va siguiendo. Se tiene que romper. Si queremos ser cristianos, nosotros necesitamos romper con esa cosmovisión temporal que va a tener un fin. El fin final es irse con el enemigo de Dios, con Satanás, y adoptar la teología revelada, donde existe una cosmovisión espiritual, donde al conocer las Sagradas Escrituras encontramos que Dios está trabajando con nosotros y sabemos o aceptamos lo que Dios tiene prometido en el más allá. Así que aceptamos, los cristianos aceptamos que existe un mundo más allá y que la muerte física no es más que el primer paso para ingresar a ese mundo que vamos a decir es desconocido, que nada más tenemos pequeños visos, pequeña información cuando la Biblia se nos muestra. Pero esa información es suficiente porque los que nos proporcionan la información son personas que históricamente son confiables. Nuestro Señor Jesucristo, su existencia, sus enseñanzas, todo lo que nos dice, la historia secular lo corrobora. Entonces, si la historia secular corrobora lo que acerca de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, acerca del inicio del cristianismo y la proliferación de cristianos por todo el mundo y la existencia actual de los cristianos en todo el mundo, nos indica entonces que nuestro Señor Jesucristo fue real, existió realmente. Parece increíble que las filosofías humanas, el budismo, por ejemplo, el islamismo, se ha aceptado, los practicantes del vudú sean aceptados como algo correcto, algo que la cultura tiene, y a nuestro Dios sea menospreciado cuando Él ha sido el creador del mundo. No hay otro libro de filosofía, otro libro que nos habla acerca del origen de la vida más exacto, más concreto que las Sagradas Escrituras, que ya saben cómo comienza con la simple expresión: en el principio no había nada. Y Dios simplemente creó el mundo de la nada y después le dio vida, le dio forma y creó el ser humano. Lo aceptamos y lo creemos. Pero los detractores, los que no aceptan la teología revelada, son aquellos que aceptan a ojos cerrados las invenciones
de Darwin, acerca de la teoría de la evolución, acerca de que nosotros los humanos hemos tenido un desarrollo parcial, comenzando desde una célula pequeña, una molécula pequeña en las aguas tibias de los océanos, y que poco a poco fuimos transformándonos primero en peces, después de peces en aves, en animales terrestres, y de entre esos animales terrestres, Darwin se le ocurrió mencionar que, bueno, pues el chango es el que tiene mayor semejanza con nosotros, los gorilas, estos animales, no recuerdo exactamente cómo se llama la especie, pero que nosotros procedemos de esa especie. Eso es menospreciarnos nosotros mismos. ¿Cómo decir que provenimos de un animal? Si nosotros fuimos creados con una inteligencia superior, fuimos creados por Dios con una capacidad de razonamiento que los primates no tienen. Pero muchísimos, cientos de personas, incluidos grandes científicos también, grandes letrados universitarios, aceptan a pie juntillas, a ojos cerrados, la teoría de la evolución. Y debido al aceptamiento de esa teoría, entonces es cuando no aceptan la modificación de su personalidad. Y por eso quieren vivir el hoy, el ahora. Por eso las grandes corrupciones políticas que existen en el mundo. ¿Cuántas noticias no tenemos en nuestro país latinoamericanos, bueno, principalmente en México, de donde yo procedo, de la depredación gigantesca que hubo en los últimos sexenios, según las informaciones que tenemos, en los últimos 5 o 6 sexenios, antes de que Obrador entrara a la presidencia? Ahora, este hombre, este ideólogo, este Obrador, está realizando actividades que merecen nuestro aprecio, incluso el mundo cristiano. Por supuesto, Obrador no conoce Biblia, o si la conoce lo oculta muy bien, porque le da igualdad de circunstancias por su posición política, y quiero creer, igualdad de circunstancias a todos los grupos religiosos. Y esto es peligroso, porque cuando aceptamos en el seno de la sociedad que un grupo religioso que adora a Satanás tiene los mismos derechos que un grupo religioso que adora a una estatua de una serpiente, o que adora una estatua de una mujer o de un hombre, le da el mismo valor que a quien adora a un hombre que está en Roma, muy lejos, o un hombre que está por allá por Utah, o a unos hombres que están allá en Nueva York, los de la Watchtower. Bueno, cuando se acepta eso, que como todos tienen el mismo derecho, es humanista. Pero realmente una persona que se aferra al cristianismo, que se aferra a la teología revelada, entonces nosotros nada más aceptamos lo que la Biblia dice. Nuestra cosmovisión es espiritual, es de otra manera. Bueno, éxitos para ustedes, y nos miramos en el video número 29. Que la pasen bien.